Hola, bienvenidos a una nueva clase de Automatismos Industriales 1, en este caso de la teoría. Hoy vamos a ver la unidad 3, el álgebra de Boole, de cuyos temas vamos a ver generalidades, álgebra de Boole como presentación, propiedades de una y más variables y teoremas de De Morgan. Vamos a ver ahora, a continuación, ¿por qué álgebra de Boole en principio? Bueno, en 1854 un matemático inglés recibió una carta de un amigo. El amigo se llamaba Augustus De Morgan y el matemático era George Boole. De Morgan le decía a Boole: qué buenas ideas tenés sobre la lógica. Eran los dos únicos matemáticos en Inglaterra que estaban trabajando en ese momento en hacer una simbología que permitiera evaluar las condiciones lógicas en términos de proposiciones algebraicas, es decir, sistematizar una notación para escribir la lógica. No existían las computadoras, no existían en ese momento los teléfonos celulares, obviamente, ni siquiera la lógica de computadoras cuando George Boole hizo su construcción simbólica de la lógica. Hasta ese entonces también, recordemos, 1854, a la aparición del libro Las leyes del pensamiento, ninguna persona había pensado en simbolizar algebraicamente la lógica. La lógica era una parte de la matemática, pero se la consideraba una cuestión proposicional, digamos, en términos de oraciones nada más se expresaba, o de silogismos se expresaba la lógica. Boole propone reducir toda esa simbología, toda esa palabrería a símbolos matemáticos que son justamente los que forman el álgebra de Boole, o una forma de razonar los pensamientos en términos matemáticos. Vamos a ver en qué consiste la propuesta de Boole. ¿Cuáles son sus componentes? En principio, dos constantes, 0 y 1. ¿Por qué? Porque Boole exige que se dé para cualquier componente que pueda entrar en su álgebra que el x cuadrado sea igual a x, es decir, que la variable al cuadrado sea igual a la variable misma, y eso solamente se da para los valores naturales 0 y 1. ¿Sí? Nada más, los únicos dos números que cumplen con la condición de que x al cuadrado es igual a x son justamente el 0 y el 1, y como estos se excluyen a cualquier otro número, pueden también representar valores de verdadero para el 1 y falso para el 0. Son intercambiables. Cuando uno considera eso, se pueden intercambiar. A veces se va a ver presentado el álgebra de Boole en términos de verdadero o falso, y a veces en términos de 0 y 1, y más modernamente desde la aparición de la electrónica en encendido apagado, conectado o desconectado, etcétera, etcétera. Una cuestión importante para las variables es lo que dice la filmina, justamente que se excluyen mutuamente la posibilidad de que una variable sea al mismo tiempo verdadera y falsa. Esto hace a la lógica también, ¿no? El principio de exclusión. Si algo es verdadero, no es falso. Si algo es falso, no es verdadero, porque si no nos podría conducir a razonamientos erróneos. Entonces esto está excluido desde la base del álgebra de Boole. ¿Qué operaciones lógicas consideró imprescindibles Boole? Tres operaciones lógicas. La lógica proposicional tenía un montón que nosotros usamos habitualmente, por ejemplo, en álgebra, cuando decimos esto implica tal cosa, o la doble implicación, el sí, solo sí, etcétera, etcétera. Boole dice se pueden representar solamente con tres cosas todas esas propuestas, todas esas oraciones. Digamos, esto es cierto, sí, solo sí se cumple esta condición, se pueden representar con tres operaciones en el álgebra de Boole. Solamente con tres, que son el producto lógico, que como él lo denominó en inglés es el AND, es decir, cuando se dan dos condiciones al mismo tiempo y se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo; la suma lógica, en inglés el OR,
que es cuando se puede cumplir una condición o se puede cumplir la otra o se pueden cumplir ambas al mismo tiempo, y la condición NOT, la operación NOT, que es si esto es verdadero, su opuesto es falso, o si esto es falso, su opuesto es verdadero. O sea, yo lo convierto, negándolo, lo convierto en lo que no era antes de agregarle esta operación de NOT. Y incorpora inteligentemente una forma de establecer todas las posibles combinaciones de los valores de las variables, que en este caso, por suerte, como solamente hay constantes 0 y 1, las variables solamente pueden adoptar el valor 0 o el valor 1. Cuando son dos las variables, pueden hacerlo combinándose mutuamente. Digamos, A puede ser un 0 y B un 0, A puede ser un 0 y B un 1, o etcétera, así como se ve en la tabla para no sobreabundar. A la tabla de producto lógico le pone la condición de que solamente va a dar como resultado un 1 si ambas variables que entran a la función son 1 al mismo tiempo. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la suma, si una sola de las variables es 1, ya el resultado es 1. Y bueno, la NOT es la más fácil. Si la variable que entra a la función es un 0, sale un 1, convertida, digamos, y si entra un 1, sale un 0. Esta es la más sencilla. Para resumir la tabla, muchas veces se usa la condición esta que acabamos de nombrar. Es decir, por ejemplo, para recordar fácilmente la tabla de AND, lo que decimos es, si las dos son 1, la salida es 1 y no hay otra posibilidad. En cambio, en la OR, si las dos son ceros, la salida es 0 y no hay otra condición. Y bueno, la NOT no tiene una condición de ese tipo. Modernamente, hasta acá llega lo que era el álgebra de Boole en la época en la cual él escribió sus leyes del pensamiento. Pero nosotros hemos agregado con el paso del tiempo simbología que funciona en términos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, lo que vemos aquí abajo, lo primero que vemos es la compuerta lógica AND, que tiene dos entradas que, si estamos hablando de electrónica, serán dos cablecitos, y representaremos, por ejemplo, al 0 con 0 de tensión y al 1 con alguna tensión que nosotros querramos. Entonces, para convertir esta variable A en 0, la conectamos a 0 de tensión, y para convertir a A en 1 la conectamos a B de tensión, donde B, bueno, significará la tensión de alimentación del circuito, y va a salir, esto es lo interesante porque hemos construido compuertas electrónicas que cumplen con esta función, va a salir el producto de A por B. La forma más fácil de implementar esta compuerta se llama, en lo que se llama lógica cableada, es utilizar dos interruptores. ¿Por qué? Porque si los interruptores están abiertos, la condición es 0 de ese interruptor, y entonces vemos que si pusiéramos una tensión de alimentación por el lado del interruptor A y pusiéramos, por ejemplo, una lámpara que funcione en continua o que funcione en la tensión de alimentación como salida en la punta derecha del interruptor B, veríamos que la lámpara solamente se va a encender cuando A y B estén en 1. O sea, cuando A y B estén cerrados. No alcanza con cerrar el interruptor A, no alcanza con cerrar el interruptor B. Tienen que estar ambos cerrados al mismo tiempo para que se produzca el encendido de la lámpara. En el caso de la suma, el esquema de la compuerta, el símbolo de la compuerta es este que nosotros vemos aquí abajo, ¿sí? Una especie de nave espacial, digamos, una cosa así, que tiene siempre sus entradas por el lado izquierdo. Esto es una cuestión usual, o entran por el lado izquierdo o entran por el lado de abajo de la compuerta, pero siempre por el mismo lado, siempre por el lado curvo en el caso de la OR, siempre por el lado plano en el caso de la AND, y lo que sale como resultado es la suma de A más B. En lógica cableada lo que veríamos es que la lámpara se apagaría si yo otra vez vuelvo a conectar la fuente de tensión en el lado izquierdo y conecto la lámpara en el lado derecho. La lámpara solamente se apagaría si ambos interruptores están al mismo tiempo
apagados o en posición cero, como decíamos, ¿sí? Y por último, la última función de las básicas del álgebra de Boole, que es la función NOT, la negación, donde entra una única variable por el extremo izquierdo, que es A, y sale A negado, o podría entrar la variable A negada y salir A sin negar. Tengan en cuenta esa función de la negación, siempre sale la opuesta, y se representa por el contrario al símbolo, digamos, la operación cableada se representa por el contrario a lo que hace el interruptor. Es un interruptor que actúa a la inversa de lo que nosotros queremos. Si apretamos el 0, el interruptor se prende; si apretamos el 1, el interruptor se apaga. Esta es una forma de representarlo un poco complejo, pero funciona. Con respecto a otras operaciones lógicas que con el tiempo se han definido para facilitar los trabajos de describir operaciones más complejas, tenemos por ejemplo la función NAND. Recuerden, esto no es lo básico ni es lo que Boole en su libro escribió. Esto es ya la parte de la aplicación electrónica de las leyes de Boole. Entonces, la función NAND es en realidad una función combinada de dos operaciones, que son la NOT y la AND, y producen el producto lógico complementado. Si ustedes miran cómo era la tabla, recuerden que la operación AND producía un 1 a la salida únicamente cuando hubiera dos unos en las variables de entrada. Ahora va a ser al revés, produce un 0 únicamente si hay dos unos en las variables de entrada. Su símbolo es la misma compuerta AND que veíamos antes, con un circulito por delante como diciendo que es la combinación de una AND y un pedacito de la NOT que habíamos visto antes. Y en términos cableados vemos que ahora ha pasado a ser un paralelo de interruptores negados. Esto lo vamos a justificar más adelante cómo funciona, pero fíjense que pasó de ser una serie de dos interruptores a ser un paralelo de interruptores negados, la compuerta NAND. En el caso de la compuerta NOR, algo análogo que está sucediendo es que solamente daba 0 cuando ambas entradas fueran 0. En este caso da 1 solamente en el caso de que ambas sean 0. Otra vez la simbología muy similar, excepto por este circulito que tienen adelante. El símbolo de la operación es importante, esto es A más B negado, A más B complementado, la suma de A y B complementado, como ustedes lo quieran llamar es correcto, tiene múltiples nombres. Y otra vez, lo que antes era un paralelo simple de interruptores ahora se ha convertido en una serie de interruptores negados. Insisto, lo vamos a justificar más adelante. Un par de funciones interesantes, pero sobre todo la más interesante, la función positiva, es la XOR, la exclusive OR en inglés, o OR exclusivo o suma exclusiva, que se usa muchas veces para hacer sumadores y demás, que no formaba parte tampoco de el bagaje original del álgebra de Boole, pero que lo hemos incorporado por comodidad porque me permite establecer comparaciones entre las entradas. Por ejemplo, si las entradas son iguales, me saca un 0 la XOR. La OR exclusiva me saca un 0, y si son ambas 1 me saca un 0 también, es decir, compara y me dice si son iguales o diferentes. Fíjense que si A es un 0 y B es un 1, o si A es un 1 y B es un 0, la OR exclusivo me da un 1 a la salida, me avisa, me dice, mirá, son distintas las entradas, tengo entradas diferentes, hacemos tal cosa. En el caso de la negative XOR funcionará complementariamente con esto. El símbolo de la XOR es interesante porque lo que se le agrega en este caso, como no existía antes, es simplemente una especie de paréntesis grandote en la entrada, ¿sí? Y se determina o se escribe la función lógica XOR como la suma con el exclusivo, el circulito que rodea la suma, como símbolo exclusivo. Y la representación es bastante más complicada que lo que habíamos visto acá,
combinando dos interruptores en serie, uno negado, el otro no, con otro en paralelo, uno negado y el otro no, pero invertidas las variables en este caso. En el caso de la negative XOR, que es la OR exclusiva negada o complementada, como decíamos antes, simplemente hace la función opuesta a la anterior. Es decir, donde la anterior saca un 0, esta saca un 1 y complementariamente con esto, vemos otra vez la simbología donde la negación es ese circulito que se le agrega a la compuerta original y la escritura de la función lógica como A exclusivo B negada, ¿sí? Con el techito arriba, complementada o negada. Recuerden que hablar de complemento o negación es sinónimo en el álgebra de Boole. Y bueno, acá tenemos otra vez un poco complicada también la descripción en la lógica cableada. Recomendación, pegarle una leída cuando la utilicen para entender bien cómo funciona. ¿Cuáles son las propiedades que el álgebra de Boole tiene en una variable? Las propiedades, algunas son, como son provenientes del álgebra usual, nos van a resultar absolutamente conocidas, entonces no van a resultar sorprendentes. Sin embargo, algunas resultan interesantes. Empezamos por la más obvia, la constante cero. La constante cero sumada a una variable da como resultado la variable, multiplicada por una variable da cero. En esto es igual que en el álgebra usual. La constante 1 tiene algo medio sorprendente, aunque uno no lo pueda pensar. ¿Por qué? Porque, o no lo pueda pensar con facilidad, porque me dice que la variable más 1 da 1, y la variable por 1 da A. Esto sí es usual en el álgebra común que nosotros manejamos, en el álgebra de naturales, por ejemplo, esto es común. Sin embargo, esto A más 1 da 1 no es usual, pero piénsenlo en estos términos. Recuerden que las variables de Boole solamente pueden tener como valores 0 y 1. 0 más 1 da 1 y 1 más 1 da 1. Recuerden que usamos la tabla de OR, ¿sí? No es la operación suma en los naturales. 1 más 1 da 1. ¿En qué casos en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje habitual pasa este tipo de cosas? Por ejemplo, cuando decimos, bueno, combinamos un conjunto de ovejas con otro conjunto de ovejas, ¿sí? Juntamos una manada, como le llamamos, de ovejas con una manada de ovejas. La pregunta habitual, digamos casi chistosa, es ¿cuánto da una manada de ovejas más una manada de ovejas? Una manada de ovejas más grande, pero una manada de ovejas. Es decir, una manada más una manada dan una manada, un conjunto cualquiera más otro conjunto da otro conjunto, ¿sí? Y no hay dudas al respecto. A eso hace referencia este resultado del álgebra de Boole. Pero tenemos algunas cosas que podemos ir ahora deduciendo de esto que acabamos de describir. Por ejemplo, si la variable, a esto se le dice propiedad de idempotencia, la variable A sumada con la variable A da la variable A como resultado. Esto es algo que uno diría, bueno, pero en álgebra da 2A. No, en nuestro caso, piensen ustedes otra vez que A puede tomar valores 0 y 1, entonces si da 0, 0 más 0 da 0, que es la variable A. 1 más 1 da 1, como acabamos de decir hoy con la constante, que es la variable A también. Y para el caso de la multiplicación, se lo dejo para que lo piensen, pero el razonamiento es completamente análogo al que acabamos de presentar. Una variable más su complemento siempre da 1. ¿Por qué? Porque si la variable fuera 0, su complemento es 1, y si la variable fuera 1, su complemento es 0. 1 más algo siempre da 1. 1 más cualquier cosa siempre da 1. Y 1 por 0, 0 por cualquier cosa, usando la primera propiedad que presentamos, da 0 siempre. Así que como si la variable es 0, su complemento es 1, pero ya la variable es un 0, el producto va a dar 0, y al revés, para el otro lado también es exactamente válido el decir que una variable por su complementada da 0. ¿Sí?
la involutividad, es decir, el hecho de que la variable, si yo la doble niego, si la variable la niego cambia de valor, de 0 a 1 o de 1 a 0, pero si la doble niego, si la doble complemento, en ese caso vuelve a tomar su valor original, como establece el principio de tercero excluido, es decir, no puede tomar otro valor, o toma verdadero o toma falso, o toma 1 o toma 0, pero no puede tomar otro valor, no puede tomar el valor 3. Entonces es evidente que esta propiedad es absolutamente verdadera. ¿Qué pasará cuando tenemos más de una variable? Por ejemplo, 2. Vamos a ver, analicemos las propiedades que tiene. Una fácil, la conmutatividad. Y en esto, igual que en el álgebra, A más B igual a B más A por B igual a B por A, no hay ninguna acotación para hacer. La asociatividad, también igual que en el álgebra usual, ¿sí? Ningún tipo de problema. A más B, entre paréntesis, más C, tiene que dar el mismo resultado que A más B más C, entre paréntesis, porque no importa cómo asocie yo los cálculos, el orden en el cual efectúe las sumas tiene que dar el mismo resultado. La distributividad es un poco diferente. La distributividad del producto con respecto a la suma es la misma que la que usamos en el álgebra usual, pero la de la suma con respecto al producto no. Esto no se da, esta segunda propiedad, la que aparece acá a la derecha, no se da en el álgebra usual y cuesta a veces un poco acostumbrarse, pero A más B por C en el álgebra de Boole permite hacer la distribución como A más B por A más C. ¿Está? Es lo mismo si uno lo lee, pero hay que acostumbrarse a veces a verlo. La propiedad cancelativa. En esto sí hay grandes diferencias y vamos a ver por qué. La propiedad cancelativa no se cumple en el álgebra de Boole. Una explicación de por qué no se cumple es esta. Si yo tengo la equivalencia booleana donde A más B es igual a A más C, piensen ustedes si se cumpliera la propiedad cancelativa, ¿qué hacemos en este caso? Tachamos el A en los dos lados y concluimos que B es igual a C. Eso es absolutamente usual en el álgebra que estamos acostumbrados a manejar. ¿Qué pasará en el álgebra de Boole? Bueno, vamos a ver. Consideremos que, por ejemplo, A y B son 1 y que C es 0. Para poner justamente el punto en que B es distinto de C, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo. ¿Qué pasa entonces en este caso cuando reemplazamos en la equivalencia A más B igual a más C? Del lado izquierdo me queda 1 más 1, que da como resultado 1 en el tercer renglón. En el lado derecho, 1 más 0 también me da 1 y la equivalencia me queda que A más B es igual a A más C. Es cierto, pero si yo cancelaba, me quedaba que B es igual a C, con lo cual 1 era igual a 0. ¿Está? Y eso era un error y no sirve. No se puede cancelar, y por esa razón no existe la resta en el álgebra de Boole, ni tampoco la división, porque la división, sobre todo la entera, es consecuencia de que existe la resta. Como Boole se ve obligado a no permitir la propiedad cancelativa en su álgebra, se ve también obligado a no permitir las operaciones resta y las operaciones división en su álgebra. ¿Está? No se pueden utilizar estas propiedades que para nosotros son tan habituales en el álgebra usual. Guarda con esta propiedad porque puede llegar a complicar a veces deducciones en el álgebra de Boole. ¿Qué otras propiedades de más de una variable podemos considerar de las que ya hemos mencionado? La propiedad de absorción, por ejemplo. Esta es rara. A más A por B me da A. Una vez que A, por ejemplo, piensen ustedes en la demostración en términos numéricos, acá es fácil hacerlo en términos numéricos, porque si estuviéramos hablando de los naturales, hay que demostrar para todos los naturales, pero acá como tenemos dos números, lo demuestro para esos dos números y ya sé que es cierto. Entonces, pensemos en esto. Si A más A por B, pongámosle que A es 1. Si A es 1, 1 más 1 por lo que sea B, no me importa, 1 más cualquier cosa me da 1, que es A. Y ahora pensemos que A es 0. 0 más 0 por B, no importa lo que valga B, me da 0 y eso es la variable A.
Y les dejo como ejercicio para que lo piensen la absorción en esta segunda descripción, que es equivalente a la primera, por supuesto, pero se los dejo para que lo piensen ustedes por sus propios medios, como yo lo acabo de explicar. La autoabsorción, donde ahora aparece la misma relación pero negada, cambia en su apariencia. También se los dejo como ejercicio que ustedes intenten demostrar esto, pero noten otra vez que donde A es 1, ¿sí? A negado va a ser 0 y etcétera, etcétera. Entonces podemos darle valores a B y podemos ver cómo funciona con cierto cuidado, por supuesto. Lo más importante, y acá tenemos otra propiedad interesante, que es la propiedad de equivalencia, donde esta descripción que normalmente nosotros hubiéramos hecho a la distributiva se puede reducir porque, por ejemplo, A por A negado me va a dar 0, recuerden la propiedad esta que habíamos mencionado antes, el producto de una variable por su negada me da 0, el producto de una variable por la otra me da 1 y entonces puedo reducir la cantidad. Acá tendría que haber ¿cuántos términos? 4. Entonces puedo reducir en mucho usando esta propiedad de equivalencia que les sugiero analicen, que yo no quiero sobreabundar porque sí quiero dedicarle un poco de tiempo a la propuesta de, ¿se acuerdan ese amigo que dijimos al principio que le dijo a Bull, ¿por qué no escribís un libro con tus ideas que seguramente te va a ir bien? Este amigo es el que figura en la fotito de abajo a la derecha y es justamente Augustus de Morgan, el que creó dos teoremas importantes. Por un lado, el hecho de que un producto negado es igual a la suma distribuida de las negadas y que una suma negada es igual a un producto de las distribuidas negadas, ¿sí? De las variables negadas, es uno de los teoremas más importantes para su aplicación en la electrónica, para su aplicación en la lógica electrónica que nosotros vamos a usar de ahora en más. ¿Sí? Estos dos productos, ¿por qué son importantes? Porque me permiten construir, por ejemplo, un producto con solamente suma y negadores o una suma con solamente producto y negadores. Puedo cambiar, puedo ir de la suma al producto con solamente negarlo en forma muy fácil, y eso soluciona muchas veces tener que usar compuertas de un mismo tipo para un circuito cuando tengo operaciones muy diferentes. Después vamos a analizar con mucho más detalle la importancia que tienen estos teoremas, pero por ahora vamos a presentarlo acá. Fíjense, por ejemplo, una forma de calcular el producto de A por B es hacer la negación de A más la negación de B y negarlo, y de esta forma, sin usar compuertas de producto, yo puedo realizar el producto efectivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, esto en términos de tecnología es muy importante porque a veces cuando yo hago un integrado me conviene hacerlo todo con compuertas del mismo tipo y no tener, por ejemplo, una compuerta que niegue, una compuerta que sume, una compuerta que haga el producto, una compuerta que haga el OR exclusivo, etcétera, etcétera, porque eso complica mi circuitería y me es más fácil hacerlo todo con compuertas del mismo tipo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la suma. Si yo doble niego la suma, tengo la suma de A más B en términos de un producto y negaciones, nada más. O sea que yo con una compuerta AND y tres compuertas de negación, como son la operación de A negada, B negada y la negada de eso, obtengo la suma de A más B, que tecnológicamente me facilita mucho la realización de un circuito. La generalización del teorema de De Morgan permite establecer estas propiedades que nosotros describimos en 2 nada más a 3 o n variables, así que no habría ningún problema en usarlo. La generalización se puede demostrar, por supuesto, usando el concepto que veíamos antes de agrupación. Digamos, podemos tomar A
por B por C agrupado y decir que B por C es una tercera variable y usar De Morgan y distribuir esa negación y todo lo demás. Acá nos evitamos ese duro trabajo algebraico para generalizarlo y decimos que la generalización es una propiedad. Una forma de expresar el complemento de la función booleana, entonces, de una expresión booleana, se da cuando invertimos el negado. Ven, acá tenemos el negado para toda la función y tenemos todas las variables y las funciones OR, AND y los valores de las variables 0 y 1 que se van a convertir a través de los teoremas de De Morgan en una descripción de todas las variables negadas, la AND antes de la OR y el 1 antes del 0 en su descripción. ¿Tá? Esto es para que aprendan cómo se escribe una expresión booleana cuando se complementa por el teorema de De Morgan. Vamos a ver una cuestión más, una demostración del teorema de De Morgan por un método que no habíamos usado todavía, pero que ya que estamos lo presentamos, que es el método de las tablas de verdad. En este caso, las demostraciones no son por inducción completa, como hacíamos cuando decíamos es válido para uno, si es válido para acá, es válido para acá más uno, como hacíamos en álgebra, sino que como los valores de las variables se pueden agotar en pocos rengloncitos, lo hacemos para todo, y si demostramos que el lado izquierdo de la expresión es igual al lado derecho de la expresión para cada uno de los renglones de la tabla, entonces demostramos la verdad del teorema y ya con eso queda demostrado. En ese sentido, el álgebra de Boole es absolutamente fácil de manejar, porque este tipo de demostraciones por inducción completa, se llama esto, son muy sencillitas. Es decir, escribo la tabla de verdad, escribo los resultados del lado izquierdo y escribo los resultados en el otro costadito, escribo los resultados del lado derecho, comparo y si son iguales la expresión es cierta. En este caso lo que hago es representar o demostrar la primera expresión que está acá, me fijo en los valores de la tabla que tiene sus valores en rojo a la izquierda, los comparo con los de los valores en rojo a la derecha, como son exactamente iguales valor por valor, listo, está demostrado el teorema y con eso ya tengo algo de validez general. Fíjense la sencillez con la cual uno puede manejarse en el álgebra de Boole para hacer demostraciones de cosas que son muy importantes, lo cual nos va a permitir después lograr la demostración de identidades, teoremas, propiedades mucho más avanzadas que la que acabamos de presentar. En un próximo video vamos a ver mucho más del álgebra de Boole, pero acá ya dimos por lo menos la parte básica como para que tengan para trabajar en la guía de trabajos prácticos correspondiente. Los espero en el próximo video, nos encontramos ahí.